Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a revisar lo concerniente al agua y los compartimentos corporales. Empecemos. Muy bien, para todos está claro que el agua es indispensable para la vida. Claramente, vemos en esta imagen como 2/3 de la Tierra son agua. Y nosotros no somos muy diferentes, por supuesto. Sabemos que hasta el 60% de nuestro peso corporal es agua. Pero revisemos algunas de las propiedades más importantes del agua. Por ejemplo, vemos en esta imagen como el agua, ¿no? Este es el H2O, por supuesto, dos hidrógenos y un oxígeno, interactúa con quién, con el cloruro de sodio, que como veremos más adelante, ustedes seguramente ya lo saben, es el electrolito más importante del líquido extracelular porque determina la osmolaridad. Y vemos cómo obviamente el carácter polar del agua va a producir que las partículas de la molécula de cloruro de sodio se dividan, se disuelvan y formen o determinen la osmolaridad. Aparte de eso, por supuesto, de su característica solvente y de su acción sobre las sustancias polares, claramente lo vimos en el curso de sistema respiratorio, ¿no? Como el agua producía una tensión de superficie que promovía el colapso de los alvéolos y por eso se requería pues una sustancia surfactante. También, por supuesto, para el control de la temperatura, el agua que recubre la piel procedente, por ejemplo, del sudor, ¿no? Puede ser evaporada y va a ayudar a la eliminación del calor. Y asimismo hay una capa de agua que migra a través de la piel y que siempre está humectando la piel, pero también es una forma de pérdida insensible, como veremos en las siguientes sesiones. Además, la conducción eléctrica se ve favorecida, por supuesto, enormemente por la presencia de agua en las neuronas. Eso asegura la transmisión eléctrica. Estamos hablando, por supuesto, del potencial de acción. Muy bien, entonces, como dijimos, el 60% del peso corporal de una persona promedio es agua. Y el agua se va a distribuir en los siguientes compartimentos: 40% en el líquido intracelular y el otro 20% en el líquido extracelular. Este a su vez se va a subdividir en el líquido intersticial, que va a corresponder al 15%, y el plasma el 5%. El plasma también se llama compartimento intravascular. Muy bien. Ahora, hablamos de un promedio. Este es un varón promedio. Con respecto a la mujer tiene mayor contenido de tejido adiposo en su cuerpo, y es por eso que su contenido de agua es menor. Llega a ser del 50%. Ahora, por supuesto, si es que una mujer tiene mayor contenido de grasa, de tejido adiposo, tendrá también un menor porcentaje de agua con respecto a su peso. Asimismo, un varón que sea mucho más delgado o más delgado del promedio, con poco tejido graso, tendrá un contenido de agua o un porcentaje de agua mayor que el 60% del que estamos hablando. Ahora bien, si nosotros queremos hablar más adelante, como lo vamos a hacer, del desplazamiento del agua a través de estos o entre estos compartimentos, tenemos que definitivamente entender el tipo de membrana que los separa. Por ejemplo, el líquido intracelular y el líquido extracelular están separados por membranas celulares. Ya sabemos que estas membranas son permeables al agua y impermeables, ¿sí? Lo decimos así porque sabemos que esta impermeabilidad no es total, ¿de acuerdo? Pero por fines obviamente académicos vamos a decir que es impermeable al sodio. El sodio en el extracelular alcanza un valor de 140 milimoles por litro, y es el sodio, un soluto que no puede atravesar la membrana, el que va a determinar una fuerza osmótica que por supuesto va a producir el desplazamiento de agua del intracelular al extracelular si es que la concentración de sodio en el extracelular ha aumentado y viceversa. Muy bien, entonces no se olviden de esto. El desplazamiento de agua entre el intracelular y el extracelular lo determina la concentración de sodio en el líquido extracelular. Muy bien, en equilibrio, por supuesto, la osmolaridad del intracelular y el extracelular son prácticamente la misma, con unas leves diferencias. Y el valor normal de la osmolaridad
plasmática, porque es la que medimos con más frecuencia, está entre 280 a 300 miliosmoles. Otros libros te hablan de 290 a 300 miliosmoles por litro. Ahora bien, el fluido intersticial y el fluido intravascular están separados por membranas capilares. Son muy diferentes a las membranas celulares. Son sumamente permeables, pasan todos los solutos, excepto ¿quiénes? Las proteínas más grandes. Estamos hablando principalmente de la albúmina. Entonces, si es que nos basamos en el mismo principio, el soluto que no atraviesa la membrana es el que va a determinar el desplazamiento de agua. En este caso, quienes no atraviesan van a ser las proteínas, que como sabemos van a ser las responsables, especialmente la albúmina, de la llamada presión oncótica intravascular, que es una fuerza que se opone a la salida de agua, ¿sí? Y que se contrapone a la presión hidrostática intravascular. Esto, por supuesto, dentro del concepto que ustedes ya conocen, las fuerzas de Starling. Muy bien, en este gráfico entonces podemos ver la interrelación del plasma, compartimiento intravascular, y el líquido intersticial separados por la membrana capilar. Acá está el líquido intersticial, separado del líquido intracelular por la membrana celular. Ya hemos hablado de sus características, y ya sabemos que la membrana capilar va a permitir el intercambio de plasma y de líquido intersticial, pero en base a la interrelación de las fuerzas de Starling. En cambio, el intercambio de agua entre el intersticial y el intracelular, ¿de quién depende? De la concentración de sodio en el líquido intersticial. No se olviden, por favor, eso es sumamente importante. Acá ya se ha hecho una división en base justamente a lo que dijimos, ¿no? A ese 60% del peso, por ejemplo, de esta persona, que serían 42 litros. Y, por supuesto, si sabemos que el 40% va a estar en el intracelular, son 28 litros, y el otro 20% son 14 litros, divididos en los porcentajes que conocemos entre el plasma y el líquido intersticial. Acá también podemos darnos cuenta de que esto está enfocado, por supuesto, en lo que más adelante vamos a tratar con mucho más detalle, no necesariamente en esta sesión, que tiene que ver con el balance hídrico. El balance hídrico es indispensable, es decir, la cantidad de agua que ingresa a nuestro cuerpo debe ser igual a la cantidad de agua que sale de nuestro cuerpo normalmente, ¿correcto? Esto se llama balance hídrico. Muy bien, ahora si yo quiero medir el volumen de los fluidos que se encuentran en estos compartimentos, lo que tengo que hacer primero es utilizar una sustancia que funcione o que actúe como un marcador. Me explico. Si por ejemplo quiero medir el agua corporal total, tengo que escoger una sustancia que pueda atravesar todas las membranas, ¿sí? La membrana capilar y la membrana celular. Y acá tenemos, por ejemplo, al agua isotópica. Muy bien. Si quiero medir solamente el volumen del líquido extracelular, tendré que escoger una sustancia que pueda atravesar la membrana capilar, es decir, que se distribuye en el intravascular y en el intersticial, pero que no atraviese la membrana celular. Unos ejemplos son el manitol y la inulina. Y si quiero medir solamente el volumen plasmático, entonces utilizaré una sustancia que solamente circule en el intravascular, que no atraviese la membrana capilar. Estamos hablando de quién, de la albúmina, ¿no? Y en este caso estará marcada de forma radioactiva, y también podemos utilizar al azul de Evans. Muy bien, está claro que el líquido intracelular y el fluido intersticial no pueden ser medidos directamente y simplemente los calculamos. Por ejemplo, el líquido intracelular lo obtenemos restando al agua corporal total el líquido extracelular, y el fluido intersticial lo obtenemos restando el volumen plasmático del líquido extracelular. Esto es una cuestión netamente operativa y es bastante simple. Ahora bien, ¿cómo se logra esta medición desde el punto de vista operativo? Primero, inyectamos al sujeto una dosis conocida del marcador, el marcador que nosotros hemos elegido, ¿de acuerdo? Esperamos que este marcador se equilibre en el organismo del paciente, en el plasma, y luego vamos a medir la concentración del marcador en el plasma, ¿correcto? Muy bien.
El cálculo del volumen del compartimento del fluido corporal, simplemente es la división entre la cantidad y la concentración de ese marcador, ¿sí? La cantidad inyectada y la concentración que obtuvimos luego de que este marcador se equilibró. Por ejemplo, acá, si inyectamos 300 miligramos de azul de Evans, ¿para qué era el azul de Evans? ¿Se acuerdan del compartimento? Un compartimento, el intravascular, ¿no es cierto? Vamos a esperar que se equilibre y luego tenemos esta concentración de 0.05 miligramos por mililitro. Aplicamos la fórmula y vamos a tener ahí el volumen de ¿quién? Del líquido intravascular. Muy bien. Ok, continuemos. Ahora que ya conocemos la distribución de los volúmenes, ya sabemos cómo podemos calcularlos también, vamos a entrar en más detalle con respecto a la composición del líquido intracelular y el líquido extracelular. Cuando hablamos de la composición del líquido intracelular y extracelular, nos vamos a referir principalmente a quiénes. Aquellos solutos, ¿sí? Los solutos son las sustancias que están disueltas en el LIC o en el LEC, y los vamos a clasificar en aquellos solutos electrolíticos o con carga. En este caso estamos hablando de cationes y aniones, y aquellos solutos que veremos más adelante que no tienen carga. Muy bien, acá nos damos cuenta claramente que en el extracelular, ¿quién manda? Manda el sodio. Y como el sodio es una carga positiva, por supuesto, las cargas negativas acompañantes del sodio van a ser el cloro y el bicarbonato. El calcio va a estar en una mucho menor concentración que el sodio, por supuesto. Y en el intracelular, ¿qué cation es el que predomina? El potasio, ¿no es cierto? Y quienes lo van a acompañar, por decirlo así, que cargas negativas, fosfatos y aniones orgánicos, y por supuesto también proteínas. El magnesio también está presente en el intracelular. Entonces está claro acá que el sodio es el electrolito predominante en el extracelular y el potasio en el intracelular. No se olviden de sus aniones acompañantes. Muy bien, ahora cuando nosotros nos proyectamos a la práctica, vamos a darnos cuenta que lo que medimos normalmente en la práctica clínica son los valores de composición o los valores de osmolaridad del plasma. Entonces recordemos un poco al plasma. El plasma ya sabemos que es el líquido intravascular, ¿no es cierto? El plasma es el 45% de la sangre total. Perdón, aquí estamos equivocados, aquí hay un error. Esto es el 55%, ¿sí? El 55%, porque nosotros vamos a considerar a todos estos elementos formes que están acá, representados por el hematocrito, ¿correcto? Que es en promedio 45%. Por supuesto hay variables, ¿no es cierto? Entonces, si el 45% son células, el 55%, no consideren esto que hay un error, el 55% es plasma. Y el plasma no es todo agua, ¿sí? 90-91% es agua. Y como nos damos cuenta acá, el 7-8% son proteínas y el 2% son nutrientes, hormonas y electrolitos. Entonces no se olviden por favor de esa relación entre quién, entre el hematocrito y el plasma, porque en algún ejercicio les vamos a dar datos seguramente del hematocrito de una persona y ustedes tendrán que calcular el plasma con los otros datos que se les hayan brindado. Por supuesto, dijimos, vamos a ampliar también esto de la composición no iónica del plasma. Ya hablamos de los iones, cationes y aniones, y por eso vemos claramente acá como tenemos fosfolípidos, colesterol, grasas, la glucosa, urea, que va a ser el soluto más importante en la orina, el ácido láctico, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, sales biliares. En fin, acá podemos ver claramente la composición no iónica del plasma. Acá también es otro cuadro en el que claramente observamos que, si nos damos cuenta acá, ya vamos a hablar de lo que es osmolaridad. Osmolaridad, ¿qué significa? Es la relación entre la concentración de solutos y el volumen de una solución, ¿no es cierto? Y la osmolaridad plasmática la determina aquel soluto que por supuesto sea más abundante. En este caso,
Sabemos que en el plasma el sodio es el que predomina, por supuesto también el intersticio, hay una pequeña diferencia, ¿sí? Y ya sabemos que el sodio va a estar acompañado predominantemente del cloro y del bicarbonato, ¿sí? Acá podemos ver por ejemplo al cloro y también podemos ver ahí abajo al bicarbonato. Muy bien, ahí está el cloro, perdón, en 108, 108 y el bicarbonato. Y nos damos cuenta también que esto es un soluto iónico, y los solutos no iónicos más importantes van a ser la glucosa y también la urea, ¿no? Un derivado de la urea o el nitrógeno ureico sanguíneo es el nitrógeno derivado de la urea, también se utiliza como un marcador, correcto. Y gracias a esta composición se han planteado y se utilizan en la práctica fórmulas para calcular la osmolaridad plasmática. Como sabemos que el sodio es el que predomina en el extracelular, estamos hablando del plasma principalmente, y sabemos que siempre está acompañado de ¿quién? De un anión, que puede ser el cloro o el bicarbonato. Entonces asumimos que el sodio se va a disolver en dos partículas, sodio y cloro, y es por eso que en esta fórmula se multiplica 2 por el sodio más la glucosa, ¿no? Su concentración en miligramos por decilitro entre 18 más el nitrógeno ureico sanguíneo entre 2,8. Si vamos a utilizar urea, dividimos la urea entre 6. Esta fórmula nos permite hallar la osmolaridad plasmática calculada. Se puede medir directamente, por supuesto, pero esto nos da una buena aproximación. Y también nos habla de qué es verdaderamente el sodio en el extracelular y en el plasma, por supuesto, el principal determinante de la osmolaridad. No nos olvidemos. Por supuesto juega un papel, pero mucho más pequeño en circunstancias basales, normales, por supuesto, la glucosa y el nitrógeno ureico sanguíneo. Es el sodio definitivamente el que determina la osmolaridad del líquido extracelular. Muy bien, ahora vamos a hablar de la osmolaridad y la presión osmótica. Son conceptos que ustedes ya deben conocer, pero vamos a recordarlos porque son sumamente importantes. ¿Qué sabemos y qué debemos saber? Cuando hablamos de ósmosis, hablamos del desplazamiento de agua de un compartimento a otro a través de una barrera semipermeable. ¿Qué es o cuál es el determinante de ese desplazamiento? La diferencia de concentraciones de un soluto, ¿sí?, en uno de los compartimentos. En este caso, el agua va a desplazarse de este compartimento de menor concentración a este de mayor concentración de solutos. Eso lo denominamos ósmosis. La concentración de una solución se denomina osmolaridad. Muy bien, acá está obviamente la consecuencia de esta diferencia de concentración de solutos. El agua se ha desplazado del compartimento 2 al compartimento 1 y por supuesto se ha detenido el desplazamiento, o se detendrá cuando la osmolaridad en el 1 sea igual que la osmolaridad en el compartimento 2. Si yo quiero medir la fuerza de este agua que está desplazándose de este compartimento a este compartimento, entonces puedo verlo en esta imagen. Veo los dos compartimentos, la barrera semipermeable, esto está cerrado, y ¿qué voy a hacer? Acá hay un pistón que está evitando que el agua pase de este compartimento a este compartimento, está ejerciendo una fuerza contraria, ¿no?, a la dirección. Esa fuerza que se está ejerciendo del compartimento 2 al compartimento 1, de acuerdo, es censado, es registrado por este manómetro, ¿no?, un sensor de presión. Muy bien, a eso se denomina presión osmótica. Muy bien, ahora, cuando nosotros colocamos una sustancia en una solución, vamos a describirla de dos formas, como concentración en miliosmoles por litro o concentración en milimoles por litro, ¿correcto? Cuando hablamos en miliosmoles por litro, estamos hablando de la concentración de las partículas disueltas en un litro de solución. Partículas, no moléculas. Y cuando hablamos de una solución o concentración en milimoles por litro, hablamos de la concentración de moléculas por litro. Esto es muy importante por lo siguiente. Miren ustedes, si yo tengo una solución isosmolar, cuando yo hablo de isosmolar, siempre me refiero ¿a quién? A la osmolaridad del plasma.
¿Correcto? Grábense por favor eso. Cuando hablamos de isosmolar, hiperosmolar, hiposmolar, siempre lo hacemos en relación a la osmolaridad del plasma. Muy bien. Entonces, si mi solución es isosmolar 300 milimoles por litro, eso equivale a una concentración de 150 milimoles de cloruro de sodio. Acá puede haber confusión. ¿Por qué solo 150 milimoles? Porque cuando esta molécula de cloruro de sodio ingresa a la solución, se disocia en dos partículas y termina siendo 150 por 2, es decir, 300 miliosmoles. En cambio, la glucosa no se va a disociar. Esa molécula se queda igual y una concentración de 300 milimoles por litro de glucosa es equivalente a 300 milimoles por litro. ¿De acuerdo? No se olviden por favor de ese concepto. Ahora, osmolaridad y tonicidad son términos distintos y son muy importantes para poder entender el desplazamiento de agua de un compartimento a otro compartimento. El término osmolaridad, como bien dijimos, se refiere a la concentración total de solutos en una solución. Incluye tanto a aquellos solutos que pueden atravesar la membrana como aquellos que no pueden atravesarla. ¿Sí? Ya sabemos que los valores van desde 280, 290 a 300 milimoles por litro. Pero cuando hablamos de tonicidad, hablamos también, o un equivalente de esta tonicidad es osmolaridad efectiva. Nos referimos exclusivamente a la concentración de solutos que no pueden atravesar la membrana. ¿Sí? En este caso, si hablamos de líquido intersticial, estamos hablando ¿de quién? Del sodio. Muy bien, la membrana celular sabemos que es prácticamente impermeable al sodio. Entonces el sodio determina no solo la osmolaridad, sino la tonicidad. Y es la tonicidad la característica que determina que se desplace el líquido de un compartimento a otro, de LIC a LEC o de LEC a LIC. ¿Correcto? No se olviden la fórmula que mostramos en la anteriormente, claramente nos da una idea de cómo el sodio es el determinante principal de la osmolaridad plasmática. ¿Sí? Y por supuesto se va a traducir en también la osmolaridad del intersticio. Acá podemos ver, por ejemplo, la interrelación que tiene una solución, en este caso isotónica, ¿sí? Es decir, equivalente a 300 milimoles por litro de cloruro de sodio, igual a la del plasma, y por ejemplo una célula, en este caso un glóbulo rojo, que contiene un líquido intracelular. Como la solución que rodea a este glóbulo rojo es isotónica, es decir, tiene la misma concentración que el intracelular de solutos, no se va a producir ¿qué cosa? No se va a producir ningún cambio de volumen de esta célula, porque el desplazamiento de agua no se produce. Ahora bien, si la misma célula la colocamos en un ambiente rodeada de agua pura, es decir, sin solutos, entonces el interior de esta célula va a ser hipertónico con respecto al exterior, es decir, esta solución va a ser hipotónica. ¿Y qué va a suceder? El agua se va a desplazar del extracelular al intracelular. Esta célula va a aumentar su volumen peligrosamente e inclusive puede romperse. Eso se llama lisis celular. Lisis celular. Muy bien. Si es que nosotros, por ejemplo, colocamos a la misma célula ahora en un ambiente hipertónico, es decir, 600 milimoles por litro de cloruro de sodio, ¿qué va a suceder? El ambiente intracelular ahora es hipotónico con respecto al exterior, es decir, esta solución es hipertónica. El agua intracelular va a salir al extracelular y esta célula va a disminuir de tamaño. Eso se llama crenación y por supuesto puede llevar también a la muerte de esta célula. Entonces esto es sumamente importante porque en la práctica nosotros vamos a indicar soluciones electrolíticas, cloruro de sodio, digamos al 0,9%, o lo que llamamos el suero fisiológico, o combinaciones de destroza con electrolitos, y tenemos que tener muy presente estas
alteraciones o estas interrelaciones entre la solución que administramos y las células, ¿sí? Solamente para dar un ejemplo, si alguien administra agua destilada por la vena a una persona en una cantidad significativa, se va a producir esta circunstancia y podría producirse la lisis del glóbulo rojo. Esto, por supuesto, conllevará a una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno, pero mucho más importante es que el catión más abundante de esta célula, que es el potasio, saldrá al extracelular, y ya sabemos que el órgano más susceptible a elevaciones bruscas del potasio es el músculo, y en este caso el músculo cardíaco, que puede sufrir inclusive un paro relacionado a una alteración electrolítica en las circunstancias que hemos referido. Muy bien. Ahora bien, vamos a analizar el desplazamiento de agua entre el líquido intracelular y extracelular, el LIC y el LEC, basados en qué? En este esquema o diagrama que fue elaborado por Darrow Janet, ¿sí? Y donde vemos dos ejes principales, donde están obviamente representados el intracelular y el extracelular, el eje horizontal que representa el volumen y el eje vertical que representa a la osmolaridad efectiva. Estamos hablando de quién, de la concentración de sodio, no se olviden. El intracelular, por supuesto, son 2/3 de toda el agua, ¿no? Y el extracelular 1/3 nada más. Ahí está la proporción. Y lo que tenemos que analizar es cómo diversas circunstancias pueden producir desplazamientos de agua entre el intracelular y el extracelular y viceversa. Ahora bien, he querido nombrar, adelantándome un poco lo que vamos a hacer más adelante, este concepto que es sumamente importante. Ustedes deben recordar siempre que el ingreso de agua a nuestro cuerpo debe ser igual al egreso de agua. Eso se llama balance hídrico. Es decir, el balance debe ser 0, ¿sí? Acá, por ejemplo, una persona de 70 kilos promedio puede ingresar en forma de bebidas 1 litro, en alimentos 1 litro 200, y el agua de oxidación, que sabemos que es producto de ¿qué? Del metabolismo celular. Acuérdense que el metabolismo celular termina, por supuesto, en la producción de ATP, pero también en la eliminación de agua y CO2, ¿sí? Eso equivale aproximadamente a 300 mililitros diarios. Eso también es un ingreso. Los egresos son, por supuesto, los más evidentes, las heces, una cantidad pequeña, y la orina, que en un promedio de 1500, 1800, ¿no? Dependiendo obviamente de la persona, pero hay unas pérdidas que nosotros no sentimos, ¿sí? Que se llaman pérdidas insensibles, y se pierde agua por la piel y cuando respiramos. Está claro que cuando nosotros respiramos, ¿no? Y ponemos un espejo cerca, este se va a empañar, y ahí estamos viendo el vapor de agua que estamos perdiendo cuando respiramos. Y la piel tiene una cubierta, una fina capa de agua que la cubre, que no es sudor, ¿de acuerdo? El agua es capaz de migrar a través del epitelio de la piel y puede colocarse en forma de lámina en ella. Este agua que va a salir, que se encuentra en la superficie de la piel, se va a ir evaporando y por supuesto es una pérdida insensible. ¿Ok? No confundir entonces al agua que se encuentra normalmente en la piel, porque ha migrado a través de justamente la epidermis, con la sudoración. ¿Sí? La sudoración no es una pérdida insensible, porque nosotros podemos percibirla. Entonces, ¿qué sucede en una circunstancia normal? Nosotros ingerimos líquido, pero por supuesto, bueno, hacemos nuestras actividades y puede haber un periodo de tiempo en el que no vamos a ingerir líquido. Si no ingerimos líquido, entonces vamos a seguir perdiendo agua por estas pérdidas insensibles. Y miren ustedes, pueden ser hasta 900 mililitros al día, ¿correcto? Entonces, en estas circunstancias, si pasan varias horas y se produce justamente un balance negativo, quiere decir que estoy perdiendo más de lo que estoy ingresando, se va a activar una serie de mecanismos. ¿Ok? Por supuesto, la sed va a ser uno de los más evidentes, ¿no es cierto? También se va a producir un cambio de la osmolaridad, que como veremos más adelante, y que ustedes ya han revisado, me parece, en el curso de endocrino,
¿sí? Va a producir la liberación de la hormona antidiurética para que a nivel renal se pueda reabsorber agua, pero también, y ahí vamos justamente con el ejemplo, se va a producir un desplazamiento de agua. ¿Qué es lo que va a suceder? Tiene que ver directamente con la osmolaridad. Miren ustedes, este es el gráfico en condiciones normales y vamos a analizar qué se ha producido producto de una deprivación de agua, ¿sí? Una falta de ingreso de agua en una persona normal. ¿Qué sucede? Primero, en el eje horizontal, ¿qué está pasando con el volumen del LEC? Acuérdense que este es un punto de partida. El volumen del LEC ha disminuido, está yendo de derecha a izquierda. ¿Está claro? Ahora, ¿qué tipo de líquido estoy perdiendo? Estoy perdiendo agua, es un líquido hipotónico, ¿sí? Por lo tanto, si estoy perdiendo un líquido hipotónico, el plasma está quedando más concentrado, es decir, va a ir aumentando su osmolaridad. ¿Se entiende? Muy bien, entonces, primer paso, la evaluación de pérdida o ganancia de volumen del líquido extracelular, eje horizontal. Segundo paso, esa pérdida o ganancia ha producido algún cambio de la osmolaridad, en este caso sí. ¿Qué ha pasado con la osmolaridad plasmática? Ha aumentado. Muy bien, tercer paso, como ha habido un aumento de la osmolaridad del plasma, entonces ¿qué va a suceder? Ahora el plasma o el líquido extracelular, ¿sí? Como su representante, es hipertónico con respecto al intracelular. Entonces el agua se va a desplazar del intra al extra. Y esto lo vemos acá. El volumen del líquido intracelular estaba acá y miren ustedes, va a disminuir. ¿Sí? ¿Por qué? Disminuye en este sentido, de izquierda a derecha. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se ha producido? Se ha producido, primero, una disminución del volumen extracelular, un aumento de la osmolaridad del extracelular y como consecuencia de eso, una disminución de ¿quién? Del volumen del intracelular. Entonces ya tenemos explicada esta circunstancia que sería pérdida de un fluido hipotónico. No solamente puede ser obviamente el agua, puede ser también sudor u otros líquidos que iremos practicando en las sesiones correspondientes. Y ahora bien, ¿qué tenemos acá? Analicemos. Ya sabemos que la línea continua es lo normal y acá ha habido una ganancia o una pérdida. ¿Sí? De izquierda a derecha en el extracelular es una ganancia, hemos ganado el líquido. ¿Correcto? ¿Sí? Este líquido, ¿qué características tendrá? ¿Será hipertónico, hipotónico o isotónico? Si es que fuera hipertónico, aumentaría la osmolaridad y no ha pasado eso. Si fuera isotónico, estaría al mismo nivel, ¿no? de la tonicidad normal. Pero en este caso, ¿qué ha sucedido? Ha disminuido la tonicidad. ¿Sí? Ha disminuido la tonicidad. Entonces, se ha ganado un líquido hipotónico. ¿Qué ha sucedido entonces? Ha disminuido la tonicidad del extracelular. Si ha disminuido la tonicidad del extracelular, el agua, ahora, ¿a dónde se va a dirigir? Ahora el extracelular es hipotónico con respecto al intracelular. Por lo tanto, el agua se va a movilizar del extracelular al intracelular. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir un aumento del volumen de ¿quién? Del intracelular. Entonces, este es un caso de ganancia de fluido hipotónico. Podría ser ¿cuál? Lo que dijimos, ¿no? Tal vez alguien que esté ingiriendo grandes cantidades de agua o alguien que se le ha administrado por la vena una sustancia hipotónica. Entonces, todo depende del tipo de fluido que uno gane o que uno pierda. Eso va a determinar cambios en la osmolaridad del líquido extracelular, que a su vez va a determinar cambios en ¿qué? En el volumen del líquido intracelular y por supuesto al final también un cambio en la osmolaridad, porque si se dan cuenta acá hay un equilibrio, ¿no? El agua en este caso se va a desplazar del extracelular al intracelular hasta que se equilibre la tonicidad de ambos compartimentos. Muy bien, acá les muestro un cuadro donde por ejemplo tenemos
la composición de los electrolitos en varios fluidos del cuerpo, la saliva, el jugo gástrico, en fin, y por supuesto deben fijarse en la concentración de sodio para darse cuenta si estos fluidos son isotónicos, hipertónicos, ¿no? O hipotónicos. Por ejemplo, el sudor, miren ustedes, tiene una concentración de sodio muy baja y eso lo hace un fluido hipotónico, ¿no? Igual la saliva, igual el jugo gástrico, y hay algunas variables por supuesto acá. Muy bien, entonces creo que ha quedado, hemos tocado la mayoría de los puntos que se van a desarrollar en las guías. Ustedes deben profundizar por supuesto otras circunstancias de pérdida, ganancia de fluidos, variaciones de osmolaridad, que serán revisadas en las sesiones que todavía nos faltan. Muy bien, nos vemos pronto.